Los 10 mandamientos. Meditación espiritual del Reverendo Padre José Luis Torres Pardo, fundador del Instituto Cristo Rey. Roldán, 8 de junio de 1997. Hoy vamos a dedicar, amados hermanos, esta meditación a un tema que es archiconocido, de una actualidad impresionante, yo diría patética, dramática, porque el hombre, la sociedad, el mundo, ha llegado a un extremo de locura, de querer sustituir los 10 mandamientos por otros nuevos mandamientos, por otro decálogo, es decir, por otra moral, entre comillas, fabricada, claro está, escrita por los hombres, lo cual es un atentado brutal de consecuencias catastróficas contra el mismo hombre, porque todo lo que se hace contra Dios automáticamente repercute sobre y contra el mismo hombre. Toda ofensa a Dios es un suicidio, moral y socialmente hablando. Del 23 al 27 de junio, dentro de unos días, se va a celebrar en Río de Janeiro, en Brasil, una gran reunión denominada Cumbre de la Tierra, que es continuación de otras reuniones o congresos que se han ido celebrando en estos últimos años, incluidos, claro está, el Congreso sobre la Mujer en Pekín y otros, tendientes, en definitiva, a crear ambiente, a fomentar, como ellos dicen, una nueva conciencia global. Ahora se habla de la globalización, que es una palabreja que a primera vista uno no entiende lo que significa o que no significa nada, pero que leyendo los proyectos, los esquemas de trabajo, uno se da cuenta enseguida, además ellos lo dicen, a veces abiertamente, a veces no, disimuladamente, porque saben que esto va a ser un boom, un ambiente tendiente, digo, a establecer una, llamaríamos irónicamente, nosotros, aunque ellos lo dicen muy seriamente, una nueva ética, una nueva jerarquía o escala de valores, para hacer o constituir, dar nacimiento, diríamos, a un nuevo hombre en una nueva sociedad, en esta nueva era de Acuario. En definitiva, se trata de eliminar de una vez por todas y sin más vueltas el decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios, nada más y nada menos, y sustituirlos por otros más acorde con las situaciones nuevas de un mundo permanentemente en cambio, de una nueva era que está naciendo, con una nueva concepción del hombre, de la naturaleza humana, porque los mandamientos de la ley de Dios, de siempre, digamos, desde el Antiguo Testamento, pasando por Cristo y por la Iglesia hasta hoy, que todos hemos estudiado, ya se pueden considerar como superados o caducos, desfasados, ya no están de acuerdo a un mundo tan evolucionado. Esto, dicho así, en 2 palabras, de entrada, para que ustedes se den una idea de lo que se trata, ahora vamos a leer algunas frases de ellos, nos está diciendo del disparate, la barbaridad, la locura, no encuentro otra palabra, a la cual llega el hombre hoy, que se atreve a decir basta a la ley de Dios para imponer una nueva ley, un nuevo decálogo, una nueva ética, para un hombre nuevo, para una sociedad nueva, para unos valores nuevos. Esto es terrible, da escalofríos,
no solamente por las consecuencias para el individuo, la persona, la familia, la sociedad, el mundo entero, sino también por lo que Dios estará pensando y por lo que Dios estará tratando de hacer, de intervenir. ¿Qué hará Dios ante esta brutalidad, ante esta salvajada del hombre? Ya no solamente el ateísmo de decir yo no creo en Dios, o vivir como si Dios no existiera, es llegar a dar un puntapié a la ley de Dios para poner yo mi ley, de un grupo, por supuesto. Y cuando se conocen los nombres, uno se lleva las manos a la cabeza. Entre otros está Gorbachov, uno de los que han impulsado, el fundador de la llamada Cruz Verde Internacional, que se presenta, es cierto, y es una trampa para algún caperucito o alguna caperucita ingenuo, inocente, se presenta bajo el aspecto ecológico, porque ahora está de moda hablar de la ecología, el cuidado de la naturaleza, etcétera, y uno dice, pues está muy bien. Si solamente fuese cuidar las plantas, por supuesto, aquí también las cuidamos nosotros y el pastito, pero la cosa va mucho más allá. Hay algo dentro de esto que muchas veces no aparece, no se dice, o por lo menos no se dice explícita formalmente, pero que en el pensamiento de esta gente, de este grupo que quiere manipular y hacerse el dueño del mundo, sustituyendo a Dios, porque parecería como que Dios ya está también superado, es un invento del hombre, pues digo que en el fondo hay todo un ateísmo mal disimulado. Hay un agnosticismo, es decir, el no saber si Dios existe, y aunque existiese no lo podremos saber nunca. En consecuencia hay que vivir como si Dios no existiese, porque nadie me lo garantiza. Entonces el hombre va en busca de otros dioses. ¿Y cuál será el mejor Dios? ¿El sol, como los antiguos, los paganos? ¿O la luna? No, hay un Dios muchísimo mejor, mucho más inteligente y poderoso. Yo, el mismo hombre, nos reunimos unos cuantos y uno se queda completamente perplejo, digo, con la seriedad con que esta gente sigue trabajando y aceleradamente porque quiere llegar a imponer este nuevo plan, este nuevo, dicen ellos, estilo de vida, una nueva manera de concebir al hombre, a la persona, a la mujer, a los niños, etcétera, a la familia, todo. Un nuevo humanismo, entre comillas, que hay que imponer, repito, y ellos pretenden, es una dictadura, yo la llamo dictadura internacional, ya no solamente el poder internacional del dinero, que maneja en gran parte los hilos de la política nacional e internacional, es el poder de unos cuantos individuos que quieren implantar un nuevo código de conducta del hombre, de la familia, repito, de la sociedad. Es una dictadura, porque ellos dicen que la autoridad de esta nueva cumbre de la tierra, que abarca pues mucha gente, lógicamente, empresarios, presidentes de los gobiernos, etcétera, tiene que ser universal, tiene que ser acatada por todos los gobiernos, no solamente por todos los hombres, cualquier religión que sea. Entre paréntesis, ellos saben que el principal obstáculo, y tienen razón, contra esta nueva cumbre de la tierra o nuevo código de conducta moral, como ellos dicen, universal, la principal enemiga es la Iglesia Católica, y por supuesto, ellos lo saben y lo dicen. Por eso ellos dicen, así como fracasó el vaticanismo, lo llaman así, los delegados del Santo Padre, en la reunión de Pekín, en el Cairo, etcétera, en los últimos años, hicieron lo que pudieron, pero evidentemente
el Vaticano no estuvo de acuerdo con muchas propuestas, por supuesto, porque no van solamente contra la ley de Dios, contra el Evangelio, sino contra la misma ley natural, que parecería que no existe o no ha existido nunca la ley natural. Entonces, repito, estos miembros de la cumbre de la Tierra pretenden, y lo dicen así, ser la máxima e inapelable autoridad internacional, tanto y más que los gobiernos particulares de las naciones. Por eso, a ellos no les importa que un gobierno X de un país X no acepte este decálogo. Dicen, eso tiene un valor universal e internacional, es un nuevo evangelio, entre comillas, y pretende tener autoridad tanto o más que las mismas soberanías de los países de la tierra. Si ya las soberanías, en el sentido político, social, cultural, ya están, digamos así, presionadas, por no decir coartadas, por los planes internacionales de las Naciones Unidas. En consecuencia, hay que bailar, como el oso, según la música y el director de esas Naciones Unidas. Ahora ya, esta cumbre de la Tierra, con el consenso mayoritario ya lo tienen, pero por supuesto, si el mundo está prácticamente en el ateísmo, en el paganismo moderno, con ese consenso mayoritario les es más que suficiente para imponer ese plan, esa plataforma, ese programa, como queramos llamarlo, a todas las naciones por encima, repito, de cada soberanía, de cada gobierno, de cada país. O sea que lo acata sí o sí, como se dice vulgarmente. Y si no, te hacen el boicot económico, etcétera, etcétera. Lo que está pasando ahora en Europa con la cuestión de la moneda única, todo tiende a un monopolio internacional, no solamente de la moneda, no solamente de la economía, del mercado, sino de la moral, porque yo no vengo aquí a hablar de economía ni de mercado, no es lo mío, pero de la moral, de lo cual va a depender todo lo demás, por supuesto. Ellos lo saben muy bien, él lo sabe muy bien. ¿Sabe quién es él? Don Satanás, él lo sabe muy bien. Él es el que ha organizado toda esta cumbre, es lógico, es el non serviam de siempre, de los ángeles rebeldes. No nos da la gana servir a Dios, no queremos someternos a la ley de Dios. El hombre quiere organizarse y organizar, crear, entre comillas, un mundo nuevo, sin contar con Dios para nada, más aún, en contra directamente de la ley de Dios. Es un desafío a Dios. Y esto es terrible, amados hermanos. Yo tiemblo solamente de pensarlo. Porque, como yo digo muchas veces, con Dios no se puede jugar. Porque Dios a veces se enoja. Si ustedes leen la Biblia, habrán visto cómo desde la primera página del Antiguo Testamento, justamente a raíz del pecado de nuestros primeros padres, el pecado original, Dios se ha enojado muchas veces, y de qué manera, el diluvio, etcétera, etcétera, a los egipcios, el paso del Mar Rojo, y tantas calamidades, las plagas de Egipto, y no digamos también Cristo, el Hijo de Dios, agarró el látigo también, y sobre todo las amenazas en esta vida y en la otra, y sobre todo en la otra. Ahí está el infierno de telón de fondo, para el que no acata su ley. Con Dios no se puede jugar, es terrible. El hombre se ha vuelto loco. Yo me quedé perplejo, porque ya no es solamente la ola de pecados, toda la vida ha habido, desgraciadamente, y aberraciones sexuales, y ya, bueno, eso ya es el colmo ya, ¿no? Uno se queda ya, no hay moral, ni hay orden, ni hay nada, ni ley natural, ni nada. Pero es más que eso. Es decir, a la ley de Dios basta y voy a poner yo mi propia ley. Ellos dicen que ahora se van a reunir en unos días, en este mes, a fin de prevenir la degradación ambiental
y establecer las bases de un estilo de vida sustentable para el planeta en el siglo XXI. El hombre ya está pensando en cómo va a vivir en el siglo XXI. Va a vivir sin ley de Dios. La degradación ambiental es consecuencia de la degradación moral. Eso es evidente. Un tonto lo sabe. Que el problema está en el hombre, en el corazón del hombre. Cristo lo dijo hace 20 siglos. Es del corazón, del interior del hombre, de donde salen todas las miserias. En consecuencia, en el interior del hombre está la inclinación al mal heredada del pecado original, fomentada por los pecados personales, la pérdida de la gracia, el obrar de espaldas a Dios, y a partir de ahí la familia se derrumba y la sociedad se derrumba. Y la ecología, hasta la naturaleza también, porque el hombre se vuelve loco. Y maltrata las plantas, maltrata a los animales, y quema los árboles, incendia los bosques, y destruye todo, como los chicos, las chicas, en las escuelas. Destruir, la agresividad, romperlo todo, matar, todo, violar, todo. ¿No se dan cuenta? Ustedes no ven la televisión. El comercio sexual con los niños, la violación de los niños, pero estamos todos locos. El volver las espaldas a Dios, el dejar un instante la ley de Dios de las manos, es caer en la locura. Yo digo, más que locura, es el suicidio, un suicidio social. Vivimos en un suicidio social. Más de una vez yo he pensado y lo he dicho, que es una mera hipótesis, pero no imposible. Y lo leí en un libro hace muchos años de un científico alemán, creo que era, que suponía que podría ocurrir que Dios hiciese coincidir el fin del mundo con la destrucción material del mundo por manos del mismo hombre, como puede ser una guerra atómica en donde, como decía uno, no se salva nadie ni el apuntador. Y que Dios podría hacer coincidir el fin del mundo, permitir el decir basta porque el mundo va a terminar, no sabemos cuándo. Una de las cosas que más atormenta al hombre de siempre y de hoy es eso, ¿no? Del fin del mundo. ¿Cómo va a terminar? Ellos están pensando, esta gente, están pensando en un futuro no tan lejano, fin de los tiempos, sino en un futuro inmediato, siglo XXI. Ellos quieren, en otras palabras, rara coincidencia, sospechosa coincidencia, amados hermanos, quieren apurar el trámite para llegar al segundo milenio. Nos quedan ya 3 años apenas, dando un giro total, un cambio total a la humanidad en el sentido dicho. Aquí vemos entonces cómo, por una parte, la Iglesia de Cristo, con el Papa a la cabeza, está preparándonos para entrar en el tercer milenio y, por otra parte, al mismo tiempo, paralelamente, esta gente, el mundo, está también acelerando, planificando también la celebración de un mundo nuevo en este tercer milenio que empieza pronto. Se ven las dos fuerzas, las dos banderas de San Ignacio, las dos ciudades de San Agustín, el bien y el mal, Cristo y Satanás, la Iglesia y el mundo, pero clarito. Hay una especie de competencia, entre comillas, ¿no? Además de coincidencia, el Santo Padre ahora, hace unos días, en Polonia, lo gritaba, ¿no? Pidan a Dios para que yo pueda llevar la Iglesia hasta el tercer milenio, quedan 3 años ya. Ya se siente viejito, lógicamente. Y estos también están apurando, quieren llevar la delantera a la Iglesia. A ver quién llega antes, a ver para dominar el mundo, pero dominar al mundo no tanto como antes en otras épocas por las armas de una guerra. Por eso el comunismo ha fracasado. El comunismo ha fracasado, no la ideología, ojo, la ideología no ha fracasado nunca, pero sí el sistema. ¿Por qué? Porque primero es mucho gasto, segundo que no es muchas veces la solución por las armas. Se podía llegar a un caos bélico de las armas nucleares, sino, yo digo, por la sencilla razón
parece una tontería, de que no hace falta pegar un tiro. ¿Qué ha ocurrido con Polonia? Y el Papa lo acaba de decir con lágrimas en su patria. Esta no es la Polonia que yo conocí, esta no es mi Polonia. Polonia, hasta hace pocos años, una de las naciones más católicas, como Irlanda y nada más. España lo era antes, Francia lo era antes, Italia lo era antes, para eso está una pudrición total, o casi total. Quedaba Polonia, ¿no?, como una especie de baluarte del cristianismo, de la cristiandad. Polonia ya ha caído. ¿Por qué? ¿Por una guerra de los rusos, los tanques rusos? No, pero no hay que pegar ningún tiro. Solamente con el libertinaje y la pornografía, nada más. Con los pornoshows, Polonia liquidada. Suavemente, dulcemente, nada más. Tenía razón Gramsci desde la cárcel cuando escribía sus cuadernos para dominar el mundo, pero no al estilo Marx o Lenin, para nada. Al estilo Gorbachev, este sí que tiene cabeza. No es a lo bruto, con cañones y con tanques para... No, es peor, porque viene la reacción del verdadero nacionalismo de ese país subyugado, aplastado, humillado, como ha pasado en tantos países del este. No. Simplemente hay que ir corrompiendo el corazón, el interior del hombre y de la mujer. Así sí, en poco tiempo ustedes verán cómo el mundo está completamente en las manos del diablo. Hay que reconocer que son muy inteligentes, Es un problema en el fondo, yo diría, cultural, en este caso anticultural, porque esto es la anticultura, pero se le llama cultura, una nueva inculturación en el sentido, nada que ver, en el sentido de que lo dice la Iglesia, de llevar el Evangelio a todas las culturas, aprovechando la parte rescatable de cada una de ellas. No. Aquí la inculturación de esta gente es justamente es implantar la anticultura, los antivalores, lo antihumano, pero llamándole de una manera muy linda como un nuevo ambiente, una nueva manera de pensar y de actuar, el hombre nuevo, una nueva civilización, la evolución, etcétera, palabras lindas, y la gente cae como estúpida en la trampa. Y dentro de todos estos movimientos ecológicos, ¿qué hay? ¿Qué ocurre? Y es un panteísmo disimulado, en donde ya no es solamente cuidar la naturaleza, lo cual está muy bien. Se trata de dar culto a la naturaleza, lo cual está muy mal. Se trata de adorar la naturaleza. Se trata de hacer de la naturaleza un dios. Esto es horrible. Esto es sacrílego, una barbaridad. La naturaleza no es Dios. No se puede adorar. Como el hombre se adora a sí mismo, como si él fuese Dios. Es lo que hacen estos señores. ¿Quién son estos señores? ¿Quién les ha dado autoridad para fabricar una nueva ética, un nuevo decálogo, tirando a la caja de los papeles el decálogo de Dios? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién les ha dado autoridad del cielo? ¿Acaso son profetas en nombre de Dios? ¿Qué es esto? ¿O son Dios? Ellos se creen Dios, para ellos sí. Son dueños de la situación. Las palabras salud reproductiva y sexual también incluyen la llamada contracepción, claro, de urgencia o poscoital. No hace falta ser muy lúcido para intuir sus implicancias, por supuesto. Por eso ahora se habla del género, ¿no? Como ya dijeron en la última conferencia de Pekín, el género. El sexo viene determinado, en dos palabras, por la naturaleza, lógicamente. Cuando nace una criatura, como cuando nace un animalito, pues es de un sexo masculino o femenino, es macho o hembra, pues eso es cierto. Pero ellos dicen que eso, el sexo, viene dado por la naturaleza y por supuesto no se puede discutir. Pero el género, atención, viene dado por la sociedad.
De modo que uno puede, si le da la gana, ser hombre o mujer o cambiar de sexo, los transexuales, si le da la gana porque es libre. ¿Se dan cuenta? De modo que no se respeta la ley ni la naturaleza que Dios ha creado. La identidad de género, lo dicen en la Organización Mundial de la Salud, la identidad de género es la convicción personal, íntima y profunda de que se pertenece a uno u otro sexo en un sentido que va más allá, ahí está la trampa y el veneno, más allá de las características cromosómicas y somáticas propias. Es decir, en otras palabras, que las diferencias naturales del sexo no implican para nada la identidad de la persona. Yo puedo ser, en cuanto al sexo, puedo ser hombre, pero si me da la gana, porque soy libre, pues me convierto en mujer con una operación quirúrgica y viceversa, ya lo que hacen ahora. Yo soy homosexual, bisexual, homosexual, transexual y heterosexual y no sé cuántas cosas más. Porque el género cada uno lo elige según su voluntad, porque es libre. Lo mismo que la unión sexual entre quien sea, que hace poco nos hemos enterado, un buen hombre del campo está casado con 3 hermanas, ¿sabían? ¿Vieron? Todo tranquilo, nos llevamos muy bien, y la señora, que es la primera, la auténtica, estaba conforme con que sus hermanas carnales también tengan relaciones con su marido. Es una atleta, ¿no? Realmente. Y todo el mundo, nadie se perturba, ni se pone colorado, ni nada. ¿Por qué? Padre, cada uno es libre, el hombre es libre, hace lo que le da la gana. Y en España lo mismo. 2 hermanos, sabiendo que eran hermanos de sangre, hombre y mujer, y se casaron sabiendo que eran hermanos, y lo han dicho, y todo el mundo contento, aplaudiendo, pero porque no, uno es libre, que el amor, que no sé cuánto, que esto, que le da, bueno, que la evolución, que el progreso, que no sé, que el tabú, que los anticuados, que la iglesia atrasada, que el papa que sabe, que no sé cuánto. Estamos en estas. Y yo lo he escuchado y lo he leído, que si uno quiere tener una relación con un caballo o con una vaca o una oveja, ¿por qué no? El hombre es libre, porque el género depende de la sociedad y de la evolución de la sociedad, claro, porque todo evoluciona, todo cambia. Hay que romper los parámetros, las categorías, digamos, el concepto tradicional que teníamos ahora, del hombre, de la mujer, del niño, de la niña, todo eso hay que acabar con eso, está superado. Por eso, junto con el agnosticismo, es decir, no podemos demostrar que Dios exista, por consiguiente, provisionalmente por lo menos yo voy a hacer de Dios. Como yo no puedo demostrar que Dios exista, bueno, voy a hacer yo de Dios y así ya para poder trabajar. El panteísmo, porque Dios al final, ¿qué es Dios? La naturaleza, como dicen, es la energía, ¿qué energía atómica? ¿Qué es? ¿Un átomo? ¿Qué es Dios? ¿El aire? ¿Qué es el fuego? El paganismo, es el panteísmo, todo es Dios, luego nada es Dios, es ateísmo. Y el evolucionismo, que nos tiene enloquecidos, de que el mundo está cambiando aceleradamente, y cambios, sí, pero cambios científicos, técnicos, muy bien, si se utilizan para bien, muy mal si se utilizan para mal, porque están manipulando a la persona, como era la cuestión de la clonación, etcétera, etcétera. Se manipula a la persona como se manipula a un animal, a una gallina, a un conejo, exactamente igual. Se hacen experimentos y se fabrican seres humanos así en probeta o en no sé cómo. La ciencia está haciendo experimentos, no se respeta para nada al ser humano como hijo de Dios, como imagen de Dios. No se respetan las leyes establecidas por Dios. Por eso habla mucho del control, de la natalidad, de la libertad en el uso del sexo, etcétera, de la paternidad responsable, no en el sentido que lo dice la Iglesia, sino en el sentido liberal de la palabra, de que yo hago con el sexo lo que quiero y con quien quiero, etcétera. No hay mandamientos, en una palabra, no hay decálogo. Por supuesto que toda esta cumbre
está a favor del aborto, los anticonceptivos, la libertad sexual, etcétera, etcétera. Hacen un elogio de las culturas, llamémoslas, entre comillas, primitivas, de las tribus primitivas, porque ellos dicen porque ellos estaban más en contacto con la tierra, con la madre tierra. Aquí hay, dentro de esto hay una trampa, la misma trampa de siempre, que es el culto a la naturaleza, el panteísmo, hacer de la tierra un dios, la madre tierra nada más. En lugar de Dios Padre, la madre tierra. Les interesa anticiparse y ponerse en contra de la ley positiva de la Iglesia, en contra del cristianismo, y ellos lo dicen, que es el principal enemigo. Es un ataque indirecto, pero consciente, contra el cristianismo, contra el catolicismo. Intervinieron en la redacción de la carta Gorbachov, Paulo Freire, liberal, marxista, conocido, la princesa Rasma bin de Jordania, el profesor Steven Rockefeller de la Fundación Rockefeller, Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO, y la cantante izquierdista Mercedes Sosa, que fue nombrada presidenta de la Comisión de las Américas para la Carta de la Tierra. Y además asistieron las llamadas, esto es una ironía, un insulto, las católicas para el derecho a decidir, se llaman así, norteamericanas abortistas, mujeres abortistas, ¿no? Derecho a decidir si quiero un hijo, no lo quiero, y con quién lo quiero, cómo lo quiero, y si no, y si quiero abortar, aborto, y si no, no aborto. Porque yo soy dueña de mi cuerpo y hago con mi cuerpo lo que quiero. Invitada, escuchen esto, no se asombren, no se asusten, no se asusten. Invitada como representante de la Iglesia Católica, entre comillas, oficialmente así en el programa, asistió la madre Tessa Bielicki. Escuchen esto, cofundadora, luego tiene que haber por ahí algún fundador, otra fundadora, cofundadora de la primera comunidad monástica mixta. ¿Qué significa eso? El primer convento donde hay religiosos y religiosas que viven juntos. ¿Qué les parece eso? Y ella está tan fresca, ¿no? Asistió y tan fresca, que tiene centros de espiritualidad, cultura y artes en los Estados Unidos e Irlanda, miembro de la Sociedad Humanista de los Estados Unidos. A esto llaman humanismo. La llamada Carta de la Tierra es un documento que busca elaborar una nueva ética para un nuevo mundo y elaborar el decálogo de la nueva era, en lugar del decálogo que Dios dio al hombre a través de Moisés en el monte Sinaí y que Cristo ratificó en el Nuevo Testamento, y que la Iglesia, el Catecismo Universal, sigue enseñando e imponiendo, porque es Dios el que lo impone, no el hombre. En Río de Janeiro, el principal impulsor de la Carta de la Tierra fue, qué curioso, el expresidente de la Unión Soviética, Gorbachov, fundador de la Cruz Verde Internacional. ¿Y saben una cosa que yo no sabía? Pues Gorbachov dijo públicamente que el gobierno argentino, nuestro ínclito gobierno argentino, le donó $300.000 para ayudar a esta propaganda y a esta, digamos, la nueva cumbre de la Tierra a celebrar para subvenir a los gastos de la Cruz Verde Internacional. Nosotros le ayudamos con $300.000. Menos mal que los desocupados y los jubilados no se han enterado de esto. Si no, no sé lo que hacen. Le da un infarto. ¿Qué les parece? Y ellos dicen que hay que llegar a una única agenda de gobierno mundial, lo que les decía antes. Esto no es algo optativo para que los gobiernos que lo quieran o otras organizaciones gubernamentales o no gubernamentales lo adopten o no libremente. No. Esta agenda tiene que aceptarse sí o sí por todo el mundo. Visto, la dictadura. En nombre de la democracia, porque aquí es todo un cuento chino esto de la democracia. La democracia moderna, por ser liberal, impositiva, es dictatorial, cosa que no soporta un demócrata, que le llamen dictador. Terrible, ¿no? Esto es mucho más que un gobierno militar, de facto, mucho más,
porque esto abarca todo el mundo. Hay que aceptarlo sí o sí. Y aunque un gobierno lo rechace, no importa. Ellos van a seguir imponiéndolo. Ya se las van a arreglar. Aparte, digamos, no seamos tontos, lo sabemos, ellos tienen el poder internacional del dinero, ellos manejan el dinero, la moneda mundial, que ahora quiere hacer única, no sé qué habrá detrás de esto. Los países, como dicen, en vías, yo digo en vías de subdesarrollo, no, en vías de desarrollo, ¿qué tienen que hacer? Agachar la cabeza, no hay otra, si no, no comes, porque ellos tienen sus mecanismos, nacionales e internacionales, para boicotear el mercado, etcétera, etcétera, y un país que no puede invertir o que no puede exportar, entonces se asfixia y entonces viene la revolución, claro. Entonces no hay otra solución, te guste o no te guste, que agachar la cabeza y decir amén a esta nueva liturgia, porque es una nueva liturgia diabólica, masónica, por supuesto, atea, y no hay otra. Si quieres comer y quieres sobrevivir y te den unas cuantas migajas, estos de las Naciones Unidas, tienes que firmar lo que te pongan delante, aunque no te guste, aunque sea llorando. Se acabaron las soberanías. El izar la bandera patria, ¿para qué? Si al final la única bandera que manda es esta, el poder internacional. La cumbre de la tierra, ellos lo han llamado muy bien, la cumbre de la tierra. Hay que llegar a ser una única agenda de gobierno mundial. Este documento prevalecerá por nuestra propia autoridad. Hablan con la misma autoridad que hablaba Yahvé en el Antiguo Testamento. Yo, Yahvé, lo he dicho, punto. Por nuestra propia autoridad. No es necesario la autoridad ni el consentimiento de los distintos gobiernos del mundo. No hace falta. No hay que decir al gobierno argentino, usted acepta, usted tiene que aceptarlo. Y si no, ya sabe. Y vivimos en la época de la libertad. Todo en nombre de la libertad, hermanos. ¿Ustedes entienden algo? Estas palabras se explican desde el nuevo concepto de ciudadanía. Nuevo, todo es nuevo, hasta el concepto de ciudadanía, de ciudadano. Se acabaron las patrias, hermanos. Podrán quedar en el corazoncito de algunos románticos que quedamos todavía, que amamos a nuestra patria y a nuestras cosas, a nuestra tierra. Pero es algo puramente romántico, sentimental, interno. Las patrias se mueren, no hay más patrias. Hay una cumbre de la tierra y nada más. Hay un poder internacional impuesto en nombre de la libertad, del progreso y de la democracia. Y por supuesto la religión católica sale disparada, es lógico. La trituran, creen, quieren, pero no van a poder, de ninguna manera. La participación de las organizaciones no gubernamentales en los foros internacionales sustituiría poco a poco a las representaciones nacionales, o al menos tendría el mismo peso. Esta organización mundial tendrá por lo menos el mismo peso, la misma autoridad que cualquier gobierno del mundo. Y en el fondo es más, porque es toda una coalición, no son tontos. Están los grandes representantes de los grandes países superdesarrollados, comenzando por Norteamérica. ¿Y qué es lo que domina hoy al hombre en general? Es la plata. Porque uno tiene que comer y necesita plata. Y sea como sea, hará lo que sea con tal de que le den plata. Como el que tiene hambre. El que tiene hambre está desesperado. Y por cualquier condición que le pongan, con tal de comer, hace lo que sea. Y yo nunca me olvido de San Ignacio, en la célebre meditación de las dos banderas, cuando dice que las redes y cadenas que lanza el demonio para esclavizar al hombre y a la sociedad, al mundo, la primera es de codicia de riquezas contra pobreza, la segunda del vano honor mundano, y de ahí a la crecida soberbia, el orgullo, pecado de Lucifer, el non serviam, el orgullo, y de ahí el demonio induce a todos los demás vicios, tal cual. Tenía en este sentido, este esquema coincide en este sentido y en parte con el plan que tenía, ¿cómo se llama?, Marx, que hacía condicionar la religión, la política, lo social, etcétera, a la economía. Y lo estamos viendo en un mundo de corrupción moral y de corrupción profesional, de las profesiones, de la corrupción política,
etcétera, y lo estamos viendo con el caso Cabezas, y con el caso de la violación de no sé cuánto, y de María Soledad de Catamarca, y de esto y de lo otro, y aquí abracadabra y nunca se sabe, y estamos al tercer mes, y al cuarto mes, y al quinto mes, y ¿dónde está el asesino? ¡Ay, ay, ay! No se va a saber. Y además, jueces corruptos, jueces en colaboración con gente del gobierno corrompida, también corrupta, o por lo menos muertos de miedo, amenazados, diciendo yo no quiero seguir porque me van a matar. Un juez que quiera hacer justicia, que quiera meter a un sinvergüenza, y no digo nombres, que está arriba, uno de estos poderosos, y sabe que al día siguiente va a aparecer peor que Cabezas. Están aterrados los jueces, los pocos buenos jueces que quedan, están muertos de miedo. Y los sinvergüenzas, los asesinos, con esa sonrisita sobradora, ¿verdad?, por la calle, desafiando a los periodistas, a los jueces y todo, porque son los que tienen la plata, y es lo de siempre, hay toda una trenza, una mafia del poder, de parte de los poderosos, etcétera, etcétera. Y sea por miedo, sea por lo que sea, la corrupción, la impunidad, el ocultamiento, la injusticia, avanza y avanza y avanza. Y estamos hablando de un país tradicionalmente católico, como el nuestro, que serán los que no son católicos ni tradicionalmente ni nada. Y ahora nos quieren cambiar ya la moral. El diablo es astuto, inteligente, hay que realmente, no digo rendirle honor, pero hay que reconocer que es inteligente, que es un ángel, caído, pero un ángel. Él sabe muy bien que el problema está en la persona. Una vez que se corrompe la cabeza y el corazón del ser humano, todo cae en sus manos. Ahí lo tienen. Es claro que la dignidad humana significa el valor inherente e inalterable del hombre, pero en los círculos de las Naciones Unidas, en la ONU, los derechos humanos solamente aluden, en este contexto de la Cumbre de la Tierra, a un conjunto de supuestos derechos, que ellos se los inventan. Ellos dicen lo que está bien, lo que está mal, no Dios, el hombre lo dice. Lo que estaba mal ahora es bueno, y lo que antes era bueno ahora es malo. El hombre decide de la moralidad y de la jerarquía de valores. El hombre decide, la ley lo cambia y ya está. Lo que antes era malo, a partir de mañana va a ser bueno, y viceversa. Porque muchas veces lo anormal es lo normal, y lo normal es lo anormal. Lo normal es no robar, pues no robar hoy es anormal. Uno que no roba es un ser extraterrestre. Dice, qué raro. ¿Te enteraste? No, ¿qué pasó? Una cosa insólita. He conocido a fulano que no roba. No me digas. O no miente. Lo anormal, el robo, la mentira, la corrupción, la injusticia, hoy es normal. Y viceversa. Porque la moral es relativa. Los valores son relativos. Cambian a gusto de cada uno o de un grupo de personas, de gente con plata y con poder que ha dicho, señores, a partir del día tal hay un nuevo código de valores y una nueva ética. Si les gusta, sí, si no, ya saben, prepárense. No hay apelación. Los derechos humanos son sinvergüenzas. Estos los derechos humanos son abortistas. ¿Ustedes me pueden explicar esto también? O sea, la criatura que está en el vientre de la madre antes de nacer no tiene derechos, no es ser humano, indefenso, inocente. Pero el feto en el seno de la madre, en este concepto, es el injusto agresor. Y como injusto agresor hay derecho a sacarlo fuera. Si alguien viene a mi casa para robar o lo que sea, yo tengo que defenderme y tengo hasta que matarle con tal de defender mi vida y la integridad de mi familia. Pues lo mismo, si yo tengo una criatura en mi vientre y no la quiero, tengo que matarla porque es un injusto agresor. Está agrediendo contra mi libertad y mi reputación. ¿Tú qué? Estamos todos locos. Entonces ellos, claro, estos derechos humanos son derechos reproductivos y sexuales, claro, como los animales. El derecho de los homosexuales para unirse legalmente, adoptar hijos. ¿Qué hijos? Derecho a la esterilización femenina y masculina, derecho a la contracepción, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que todavía no sabemos lo que puede venir todavía. Es terrible. Ellos lo presentan de una manera toda muy solemne. Por ejemplo, el principio número 10. Afirmamos que la equidad de género
La igualdad de género, hombre-mujer, es un prerequisito para el desarrollo sustentable. Uno dice, no entiendo nada, y otro dice, sí, entiendo demasiado. Eso es lo que quiere decir, lo que dijimos antes. El sexo no cuenta para nada. Yo hago en el sexo lo que quiero. Me puedo convertir en hombre o mujer, en lo que sea, o en animal es exactamente igual. Asegurar, principio número 11, asegurar la salud reproductiva y sexual, especialmente dirigida para las mujeres y las niñas. Quiere decir, como dijo Gorbachev, casi llorando, si el mundo se sigue reproduciendo como hasta ahora, paréntesis, cualquiera diría, porque uno de los pecados más grandes justamente es evitar los hijos, cualquiera diría. Entonces, dentro de, 30 a 35 años no se puede vivir en este mundo por la proliferación. Por consiguiente, hay que limitar los nacimientos. Esto lo dijeron ya en la ONU también hace años, cuando fue el Papa Pablo VI. Y Pablo VI dijo, aquí no se trata de limitar el nacimiento, que Dios ha hecho muy bien las cosas. Se trata de distribuir bien la riqueza que Dios ha dado en la creación y que sobra hasta el fin de los tiempos, porque Dios hace bien las cosas. Ahora, si hay tantos sinvergüenzas y tanta corrupción, y unos cuantos se llenan los bolsillos a costa de los demás, entonces no se puede vivir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que matar a los chicos en los vientres, hay que abortar, porque si no, no vamos a poder vivir esta superpoblación. El problema no es así. Hay un egoísmo terrible. Además, están haciendo la apología del asesinato. Otra cosa que no entiendo. Si uno habla bien de los nazis, lo matan porque está haciendo la apología del delito. Si uno habla bien de la droga, lo matan porque está haciendo la apología del delito. Menos mal, todavía, por lo menos queda algo. Pero si uno está en favor del aborto, ahí no lo matan, ¿por qué? No, al que matan es a la criatura, que es el inocente, el indefenso. Ahí no hay apología del delito. Y esto, ustedes están hablando de derechos humanos. Y la criatura en el vientre de la madre no tiene derechos, no es ser humano. Distinto de la madre. Por eso matan al chico y no matan a la madre. ¿Cómo? Hay que decir que es distinto, es una persona, ¿no? Bueno, entonces, derechos humanos. Hay que respetar la vida de la criatura, si no, no la traigan al mundo. Esto es una serie de contradicciones. Cuando uno se sale de la ley de Dios, 1 milímetro, cae en la contradicción. Nunca ha habido tanta esclavitud y tanta dictadura como hoy en tiempo que se cacarea la democracia. Todo al revés. Nunca se han pisoteado tanto los derechos humanos como hoy, que tanto se habla todo día y noche de los derechos humanos. Para Gorbachev, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe impulsar el nuevo orden mundial. ¡Orden! Le llaman orden a esto, pues el desorden. Las Naciones Unidas tienen las armas legales para hacerlo. ¿Y qué importa? Legales sí, pero no morales. No todo lo legal es moral. No basta que la ley lo diga para que esté bien. Hay leyes que son malditas y que no se pueden cumplir sin pecar, sin ofender a Dios. La ley humana, hecha por los hombres, tiene que estar de acuerdo en todo con la ley natural, que viene de Dios, y con la ley positiva, que viene de Dios, a través de la Iglesia. Ley natural y el Evangelio. Dentro de esos parámetros, sí, sino fuera de esos parámetros, no. Claro. Las cosas no son buenas o malas por decreto. ¿Entienden? No porque yo haga una ley. A partir de ahora, el casamiento de homosexuales y lesbianas está autorizado. Por consiguiente ahora es bueno. ¿Por qué? Esa ley no vale nada. Es papel mojado. En contraste, vamos, aunque sea brevísimamente, a la palabra de Dios. Ya en el Génesis, sabemos lo que pasó en el paraíso. En el capítulo 2, versículo 16. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín, del paraíso, podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Imperativo, no comerás. No dice te aconsejo no comer. No comerás. Porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Tal cual. Comieron, Adán y Eva, ahí está la muerte. Curioso, ahora que digo ahí está la muerte, porque este Gorbachev y toda esta gente de la cumbre de la Tierra nunca hablan de la muerte. No les gusta el tema, se ve. O están distraídos o no tienen tiempo. ¿Por qué digo esto? Y porque con la muerte se acaba toda esta historia de la cumbre de la Tierra y todo demás. Y Gorbachev también va a morir.
y el Rockefeller y toda la gente esta, todos, y yo también, por supuesto. Y luego vendrá el juicio, y ahí vendrá Dios a hablar, los demás se van a callar. Va a venir la cumbre del cielo después de esta. La cumbre del cielo, en lo único que va a hablar va a ser Cristo Rey, y los demás se van a callar. Ah, está la cuestión. Por eso tengo tanta devoción al dogma del juicio final, me encanta, ¿no? Ay, por lo menos ese día estén seguros que van a aparecer los que mataron a cabezas y los que nos llevan de cabeza. También. Van a aparecer todos. Y va a ser público. Está muy bueno el juicio público. ¿Y por qué no va a estar privado? No, porque es más lindo todo público, con periodistas, todos ahí en la Valle de Josafat, ¿no? Sea interesante, ¿no? Cuando vayan nombrando, fulanito de tal, usted, adelante, presente, hombre. Todos mirando, no me diga, ¿usted también robó? Pero qué bárbaro, no lo hubiese imaginado. En el Deuteronomio, ven, en el capítulo 5, no lo leo todo porque ya es tarde, Moisés convocó a todo Israel y les dijo, escucha Israel, los preceptos y las normas que yo pronuncio hoy a tus oídos. Apréndelos y cuida de ponerlos en práctica. Esa es la moral. No basta creer el dogma, los misterios de fe, la palabra de Dios. No basta dar culto a Dios, la liturgia, sino hay una moral. Hay que poner en práctica lo que se cree y lo que se celebra. Dogma, moral y culto. Las tres cosas van juntas, son inseparables. Yahvé, nuestro Dios, ha concluido con nosotros una alianza en el Horeb. No con nuestros padres concluyó Yahvé esta alianza, sino con nosotros, que estamos hoy aquí todos vivos. Cara a cara os habló Yahvé en la montaña, en medio del fuego. Yo estaba entre Yahvé y vosotros, Moisés, mediador, como después Cristo, mediador entre Dios y los hombres, para transmitirnos el plan de Dios, los preceptos de Dios. Yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Miren la actualidad de estas palabras. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Yo soy el único Dios, el único Rey, a quien tienes que obedecer. No tendrás otros dioses más que yo. Está muy clara la cuestión. La cumbre del cielo. Está la cumbre de Dios. Y Dios está en la cumbre. No sé esto de la cumbre de la tierra, el día del juicio final, donde van a estar sentados. No sé. O como no se conviertan antes, me parece que la van a pasar mal. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, en los astros, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto. Hoy damos culto a los animales, a los astros, a cualquier cosa. A la tierra, cumbre de la tierra, no salimos de la tierra. Porque Yahvé, yo, Yahvé, que soy tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso, etcétera, etcétera. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, ni su campo, su siervo, su sierva, ni su buey, ni su asno. Ustedes se imaginan que con este decálogo puesto en las casas de gobierno y en todos los tribunales de justicia y en las casas particulares, este mundo sería casi un paraíso. Y es un infierno, ¿por qué? Porque no se tienen en cuenta los mandamientos de Dios, la ley de Dios, es lógico. Lo mismo en el capítulo siguiente del Deuteronomio. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que Yahvé vuestro Dios ha mandado enseñaros para que los pongáis en práctica en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Yahvé tu Dios. Fíjense, que temas. El temor de Dios es santo. Es más perfecto el amor a Dios, sí, pero el temor también.
Y San Ignacio nos dice en los ejercicios que si nos falta el amor a Dios en un momento de tentación o por lo que sea, que por lo menos el temor de Dios nos ayude para no caer en pecado y si hemos caído levantarnos enseguida antes que no sea que no haya tiempo después. El temor de Dios es el comienzo de la sabiduría, dice la Sagrada Escritura. El comienzo. A Dios hay que amarle y temerle. Sí, señor, las dos cosas. Y cuando se pierde el amor a Dios, si por lo menos quedase el temor, y yo pregunto, ¿y cuando no hay ni siquiera temor de Dios como hoy? ¿Qué pasa? ¿Quién se puede salvar? No hay ni temor de Dios. No hablemos del amor, porque el que tiene temor de Dios, por lo menos, el temor del castigo, el temor de que Dios se enoje, el temor del infierno, me ayudará para portarme bien y para volver a Dios. Y el que no tiene ni siquiera temor a Dios, como esta gente. ¿Usted cree que esta gente tiene temor de Dios? Pero para nada. Si Dios son ellos, no hay otro Dios que ellos. Es un fenómeno que uno ve cada día, yo diría, hasta a veces en los mismos ejercicios o en algunos retiros o conferencias, de que la gente no reacciona, por lo menos yo no veo reacción. Se queda así tan pava, como dicen aquí, ¿no? Indiferente. Habla del cielo, da igual, me interesa. Habla del infierno, pavada. Habla de Cristo crucificado, qué tontería, sentimentalismo. ¿Qué le hace a usted reaccionar, hermano? ¿Cómo va usted a reaccionar? Nadie le hace reaccionar. Escucha, Israel, cuida de practicar lo que te hará feliz, cumplir los mandamientos. El que cumple los mandamientos es feliz, el que no los cumple es un desgraciado. Por más que cante, baile, ría, gane plata, tenga sexo, lo que quiera. ¿Cuánto le va a durar? Y luego viene la cuestión del SIDA y los pronósticos, porque el SIDA se multiplica geométricamente, sideralmente, y en el año no sé cuánto va a haber infectados de SIDA, no sé cuántos miles de miles. ¿Y esto qué es esto? Es consecuencia de no cumplir los mandamientos. Por un lado, los gobiernos están lanzando programas y campañas de preservación del SIDA, y por otra parte están fomentando o permitiendo, que es fomentar, el desenfreno sexual, la pornografía, los preservativos, etcétera. Pero ustedes, yo ya me río ya, porque ya se dan cuenta la aberración. Está fomentando el libertinaje sexual y después hay que preservar del SIDA para no contagiarse. Ay, Dios mío. Yo voy a lanzar, de estos gases mortíferos, y al mismo tiempo voy a regalar caretas para preservarse de los gases mortíferos que voy a seguir propagando. ¿No sería mejor no lanzar gases mortíferos y no haría falta caretas? ¿Qué dijo el Papa para frenar lo del SIDA? Practicar la castidad, hermanos. Está en el Decálogo. Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es el único Dios. El único. Esta gente no son Dios. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te he dicho hoy. Se las repetirás a tus hijos, las hablarás de ellas tanto al estar en casa como si vas de viaje, acostado y levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Todo imperativo, ¿eh? Dios no va con vueltas. Y en el Éxodo lo mismo. En el Éxodo, en el capítulo 32, hay muchos textos, ¿no? Aquí está la cuestión del becerro de oro, que lo traigo a colación justamente porque es un símbolo del mundo actual. Y lo que hizo Moisés al bajar del monte Sinaí, después de hablar con Dios durante 40 días en altísima contemplación, cuando venía con las 2 tablas de la ley, los mandamientos justamente, los mandamientos de Dios, no de Gorbachov, los de Dios, los verdaderos. Y cuando vio al pueblo que estaba ahí danzando y saltando y adorando un becerro de oro, montó en santa cólera y le rompió las tablas de la ley en la cabeza y rompió y destruyó el becerro de oro, un castigo terrible,
y Dios le dio de nuevo las tablas de la ley, porque era el colmo de los colmos, el pueblo elegido adorando un becerro de oro, igual que hoy, hermanos, exactamente igual. Estos son los que están adorando al becerro de oro. El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, sexo, 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 el poder, el poder, el poder, el poder. Las tres concupiscencias. ¿Y después qué? Cuando te llegue la hora de la muerte y llegue el juicio final, y sientes el calorcito del infierno así a lo lejos, que a lo lejos no, a lo cerca. ¿Qué vas a decir después? Ya te lo habían dicho, con Dios no se juega. San Pablo dice eso. Deus non irridetur. De Dios no se ríe nadie. Ellos creen que se ríen de Dios. Están equivocados. El último que se va a reír va a ser Dios. ¡Ay de vosotros los que ahora reís, que después lloraréis! Palabra de Cristo en el Evangelio, en el Sermón de la Montaña. Y en el capítulo 32, versículo 7. Entonces habló Yahvé a Moisés y le dijo, estaba en la montaña, anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido, se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y dijo Yahvé a Moisés, ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, de cabeza dura. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Y entonces Moisés empieza a interceder ante Yahvé para que perdone al pueblo. Es la historia de la humanidad que se repite año tras año, siglo tras siglo. Cuando rompemos la alianza, que es alianza de amor, con Dios, nuestro Señor, por el pecado, entonces viene la catástrofe. Viene el suicidio. Y en San Mateo, es la síntesis de todo, capítulo 19, versículo 16, en esto se le acercó a Jesús uno y le dijo, Maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Ven? Aquí está toda la moral sintetizada. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Porque se trata de esto. La moral, como el dogma y el culto, es el camino, no hay otro, para alcanzar la vida eterna. No, pero a mí no me interesa la vida eterna, yo no creo en la vida eterna. Ah, usted solamente cree en la vida de aquí abajo. Ay, entonces, lo siento, buenas tardes. Lo siento por usted. Mejor dicho, no le voy a decir buenas tardes. Voy a tratar de hacerle entender, recapacite y tome conciencia de su inconsciencia. A no ser que esté loco o esté bromeando. Y aquí me parece que no es un tema para bromear. Como decía un chico hablando con un amigo suyo, bromeando, ¿y si no existe el infierno? Y el otro le dijo, ¿y si existe? Y otro se cayó la boca. Porque hoy no se habla del infierno para nada, ¿no? Por supuesto. Y de la muerte tampoco. Y del juicio tampoco. El hombre no habla de lo que no le interesa. Periodistas tenían que hablar de la muerte, el juicio, el infierno, la gloria, por supuesto. Claro que sí, de todo. ¿Por qué no hablan de todo un poco? No, se ve que no, esto no les interesa. El hombre calla lo que no le interesa. El hombre es astuto, no es sincero. Y es cobarde. Porque cree que por no hablar no va a pasar nada. Sí. Es como el que tiene una enfermedad grave y no quiere ir al médico. Peor. No quiere ir al médico, pues no sé que me diga que tengo algo malo. ¿Y crees que porque no te lo diga o no vayas no lo tienes? Peor. Hay que hacerse un chequeo del alma. Hablan de la medicina preventiva, ¿no es así? Prevenir el cáncer, prevenir el infarto, prevenir esto, prevenir. Hay que prevenir la vida eterna, claro. Para eso está la palabra de Dios, está la Iglesia. ¿Qué tengo que hacer, maestro, para alcanzar la vida eterna? Y Cristo le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ya está. ¿Quieres ser feliz? Guarda los mandamientos. ¿Quieres ser libre? Guarda los mandamientos. ¿Quieres que haya orden en tu corazón, en tu mente, en tu familia, en tu ambiente de trabajo, en la sociedad? Guarda los mandamientos. ¿Quieren que no haya desocupados?
quieren que haya justicia, que no haya corrupción, guardan los mandamientos. Los 10 mandamientos cuestan cumplirlos, por supuesto, por eso Dios nos da la gracia, los sacramentos, la oración, ahí está la Santa Iglesia. Claro, sobre todo algunos que son difíciles de cumplir, ya lo sé, pero el reino de los cielos se alcanza con violencia, con santa violencia, con esfuerzo. Nadie ha dicho que ir al cielo es fácil o cómodo. Nadie ha dicho que ser cristiano es una cosa facilísima. Nadie ha dicho eso. ¿Por qué ese odio contra la Iglesia Católica? ¿Por qué ese odio contra el Papa? ¿Por qué la Iglesia dice no, no, no y no y no a tal cosa, a tal otra y tal otra? Claro, por supuesto. Y los mandamientos de la ley de Dios, ¿qué son? Un sí, amarás al Señor con todo tu corazón, y los demás son no, 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 no y no. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Los demás son consecuencia. En consecuencia, segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Honrarás a Dios. Los 3 primeros mandamientos, primer grupo, es el honor a Dios. Otros 7 que vienen ahora es en provecho del hombre, del prójimo. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. 9, no consentirás pensamientos impuros, ni tampoco deseos. No solamente no los harás, el sexto, sino ni siquiera los consentirás interiormente. Las fantasías sexuales, pecado mortal. 10, no desearás los bienes ajenos. Está todo aquí, está toda la ley natural. Impresa, dirá San Pablo, en el corazón del hombre, en la naturaleza humana, a no ser que esté deformada y corrompida, por supuesto, por el pecado. Y estos 10 mandamientos la Iglesia no los puede abolir, no los ha abolido nunca, ni los abolirá, porque no tiene derecho. Están impuestos por Dios. De la ley antigua caducó la parte jurídica y la parte cultural, litúrgica, pero no la parte moral. La moral del Decálogo sigue vigente hoy como ayer y hasta el fin de los siglos. Y esto lo dice el Catecismo. Tienen ustedes toda la segunda sección, los 10 mandamientos, bien explicados, uno tras uno, que se resumen en 2, como dice muy bien Cristo en el Evangelio. Amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. En la manera y en la medida en que yo ame a Dios sobre todas las cosas, amaré a los demás y me amaré bien a mí mismo. ¿Qué significa amarme bien? Cumplir la voluntad de Dios, es decir, no al pecado. Cuando yo cometo el pecado, deliberadamente me estoy amando mal, me estoy odiando, me estoy suicidando. La moral, fundada en los 10 mandamientos de Dios y en los preceptos de Cristo en todo el Nuevo Testamento, el Sermón de la Montaña concretamente, y la doctrina de la Iglesia, porque Cristo envía a su Iglesia como Dios envía a Cristo, o acepto todo o rechazo todo. La moral está fundada en el amor de Dios a nosotros. Los mandamientos son, en primer lugar, la expresión de lo que Dios nos ama, me ama. Los mandamientos, todos y cada uno de los 10 mandamientos, comprende una parte, llamemos positiva, lo que está mandado, y una negativa, lo que está prohibido, que es lo contrario de lo que está mandado. Esas prohibiciones, esos no, que es lo que más molestan al hombre, no hurtar, no robar, no mentir, no tener actos impuros, no, etcétera. Esos nos es el amor que Dios me tiene. Como la mamá le dice a su chico, no vayas por tal lugar porque te vas a caer, no hagas esto porque te vas a quemar, no toques esto porque te vas a hacer daño. Esas prohibiciones están demostrando lo que la mamá está amando a su hijo, ¿o no es así? No, la amaría mucho más si le dejáis hacer lo que le da la gana. Ah, ¿tú te parece? Las prohibiciones de Dios y de la Santa Madre Iglesia son de los que nos quieren bien, justamente. Hay un cartel en la ruta de decir no pasar. ¿Por qué? Porque hay un precipicio o está cortada la ruta.
Ah, no, yo quiero ser libre, a mí no me prohíbe nadie nada. Bueno, pues mátate, hombre. Los mandamientos son la condición para el orden, para que exista un orden, y con el orden un progreso verdadero, en sentido individual, familiar, laboral, social. Cuando no hay mandamientos es un desorden, es el libertinaje, cada uno hace lo que da la gana. Y los mandamientos, la moral, son el camino de liberación y de la salvación, de alcanzar el bien eterno, la gloria. Forman un todo, los 10 mandamientos, inseparable, insustituible, inalterable, inmutable, porque están fundados en la misma naturaleza que Dios ha puesto en el hombre y en las cosas. Y obligan gravemente, porque son mandamientos. Repito, obligan gravemente, y a todos, y siempre. Y se reducen a estos dos, amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, como dijo Jesús y como dice el evangelista San Juan en el 4º Evangelio. Más aún, él lo reduce a uno solo, habla de el mandamiento del amor, que implica Dios en primer lugar y el hombre, el prójimo, y yo en segundo lugar. No amaremos a los demás si antes no amamos a Dios, porque es por amor a Dios que los tenemos que amar. El problema de las divisiones, de la violencia, de los odios, etcétera, entre los hombres, es un problema moral de que no se ama a Dios sobre todas las cosas. Si yo amo a Dios por encima de todo, tengo que amar, dice Cristo, hasta a los mismos enemigos, no por ser enemigos, sino por ser hijos de Dios, que todavía pueden convertirse y salvarse. Cuando me escasea, cuando me falta el amor a Dios, entonces no puedo superar las antipatías, no puedo superar las diferencias sociales, mi egoísmo, mis pasiones desordenadas, mi soberbia, y claro, y viene la hecatombe. ¿Por qué hay hogares que es un infierno? Porque no se cumplen los mandamientos. Si los padres y los hijos los cumplen, ese hogar es un paraíso. Basta que no se cumpla uno, ya comienza a ser un purgatorio y termina por un infierno. Por eso, en los mandamientos está implícitas las virtudes teologales y morales. Fe, esperanza y caridad, las teologales, y prudencia, justicia, fortaleza y templanza, con todas sus derivadas, cardinales, morales, implícitas en los 10 mandamientos. Está toda la ley de Dios ahí. Conclusión. Hoy se habla mucho, y de qué manera, hemos dicho, de los derechos humanos. ¿Y quién habla? ¿Quién proclama los derechos de Dios? Que son antes de los derechos del hombre, supongo, ¿no? Mientras no se cumplan los derechos de Dios, no se cumplirán los derechos humanos, los derechos del hombre. De modo que esta gente de las Naciones Unidas que viene con los derechos humanos, por más buenas intenciones que tenga, además de que son unos falsarios, no se dan cuenta justamente que tiene que haber una autoridad superior a la del hombre. ¿Y cuál va a ser? ¿Y Dios? Jesucristo. De modo que el no cumplir los mandamientos es un atentado brutal, suicida, contra la realeza de Cristo, contra la realeza de Dios. Dios es el dueño porque es el creador, es el redentor, es el rey de reyes y hay que obedecerle libremente, amorosamente, filialmente, porque es Padre. Si lo hago, soy feliz y el mundo será un paraíso. No lo hago, soy un desgraciado y el mundo es la antesala del infierno. Y el hombre morirá víctima de sus propias armas, de su propio orgullo, de su propia estupidez. Seréis como dioses, dijo la serpiente a nuestros primeros padres. Y todavía el hombre se lo ha creído eso, de que seremos como dioses. No, hijo mío, no. Un Dios que muere, un Dios que está enfermo, un Dios que tiene un cáncer, un Dios que tiene un marcapasos. ¿Qué Dios es ese? Segunda conclusión. Es malo hablar solamente de los derechos del hombre, sino hablan también de los deberes del hombre. Y el primer deber es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, cumplir su voluntad, su ley. Y el segundo deber es el segundo mandamiento, y así hasta el 10º mandamiento. Son los 10 deberes del hombre, los primeros 10 deberes, después el resto. Y tercero, que esto que hemos dicho, la cumbre de la tierra, es
el pecado de lesa majestad, que significa el pecado contra la misma majestad de Dios, contra la misma autoridad, la realeza de Dios. Es lo más grave que se puede hacer. Contra la ley natural, contra la ley evangélica y contra la ley de la Iglesia, que me habla y me enseña y me manda y me prohíbe en nombre de Dios. Por eso, esta gente se basa, para decir toda esta serie de barbaridades, se basa, por ejemplo, dicen ellos, en la libertad del hombre. Entonces, tanto hablar de la libertad del hombre, que por supuesto Dios nos ha hecho libres, pero nuestra libertad es limitada, hermano. ¿Por quién? Por Dios. ¿Por quién va a ser? Porque el hombre no es Dios. Está limitada por los mandamientos. Y cumpliendo los mandamientos, paradójicamente, que limitan mi libertad, es como mi libertad es plena. Solamente Dios es la libertad infinita. Si yo soy criatura, soy dependiente de Dios, mi libertad también es limitada, como yo soy limitado, solamente Dios es infinito y limitado. Entonces, dentro de la ley natural y de la ley de Dios, no fuera, ahí Dios me da la libertad. En cuanto yo me salgo del plan de Dios, me suicido, me condeno, en esta vida y en la otra. Y la sociedad es el caos, es lo que tengo que entender. Hay otra falacia que es volver, como dicen ahora, está de moda también hablar de volver a la simplicidad del Evangelio. Como yo digo, volver al paraíso de Tarzán. ¿Se acuerdan la película de Tarzán en la selva? Con la chica y con la chita, era la chita, ¿Se acuerda la mona, de árbol en árbol, en taparrabos y todo, la libertad, y no hay ley, no hay mandamientos, no hay jerarquía, no hay papa, no hay iglesia. La libertad, dejar que yo haga lo que me da la gana y coma lo que quiera y me acuesta con quien quiera. No, hijo mío, eso no es así. Con esto lo que pretenden, con esto de volver a la simplicidad del Evangelio, es evadir la autoridad y la jerarquía y el magisterio de la Santa Iglesia. Yo el Evangelio y nada más, me encanta el Evangelio, pero ya de la Iglesia, el Papa, los obispos, el concilio, todo esto, los curas, todo esto, todo esto, además que es un asco eso, no. Yo tengo mi conciencia, soy gente grande, ya soy adulto, yo tengo mi libertad, yo sé lo que tengo que hacer, no necesito ningún Papa, ningún cura, ningún obispo que me diga a mí, yo ya soy tan hombre como él y ya se acabó, aquí somos todos iguales. Hago lo que quiero con mi vida, con mi cuerpo y con mi sexo y con lo que quiera. Ya no tengo que dar cuentas a nadie ni nada más. Por eso ahora está de moda las encuestas, porque ya no hay ley. ¿Y usted qué opina del aborto? Yo estoy a favor, yo estoy en contra. ¿Y usted qué opina del casamiento entre lesbianas? Me parece muy bien. ¿Y usted qué le parece que este señor que está casado con 3 hermanas? ¿Y por qué no? Si él es libre, me parece una cosa muy linda. Además es una novedad, porque estamos ya cansados siempre de la monogamia. ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? Dios, ¿y usted qué opina? ¿Tú qué opinas, Señor, de todo esto? ¿Por qué no le preguntan? ¿Qué va a decir Dios? Está aquí ya, está escrito lo que opina Dios. Y lo que se viene, el segundo tiempo, sí, se viene se viene el final del partido, hermanos. Se viene el juicio final, lo que se viene. De manera que todos estos son falacias, mentiras, autoengaños para vivir como si Dios no existiese. Y eso, lo repito y ya termino, eso es un suicidio para el individuo, para la familia y para la sociedad. Que el Señor, por intercesión de la Santísima Virgen, nos libre de este mal, reforcemos nuestra fe cristiana y católica, fieles a la Iglesia, porque no hay otra alternativa. No a la cumbre de la tierra. No hay más que una cumbre, que es la de Dios. Amén.